Saludos desde el Hotel Doña Brígida de Salamanca, donde el Partido de Ciudadanos ha celebrado en el día de hoy el Campus Joven de Invierno. Buena parte de la ejecutiva ha estado aquí, entre ellos también su presidente, Albert Rivera, que nos acompaña. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Está de moda Ciudadanos en la cresta de la ola. ¿Eso se va a mantener durante mucho tiempo? Bueno, yo creo que no estamos ante una moda, estamos ante un fin de ciclo de un país que ha tenido 40 años de éxitos y de errores y que el bipartidismo ha gobernado siempre sin que haya alternativa, ¿no? Y yo creo que después de 40 años los españoles están empezando a optar por un cambio, pero un cambio sensato. Hace unos años pues Podemos seguramente, ¿no?, aprovechó el cabreo y la legítima venganza que algunos querían de toda la corrupción que había en este país. Nació Ciudadanos también, pero para cambiar las cosas, para hacerlo mejor. Y yo creo que después de lo de Cataluña, por un lado, más esa voluntad de cambio en toda España, pues se está viendo que la mayoría de encuestas, pues Ciudadanos compite ya de tú a tú con el PP y con el PSOE. ¿Le vendría bien unas elecciones generales ahora antes de verano a Ciudadanos? Bueno, no, yo creo que las elecciones tienen que ser cuando acabe la legislatura, salvo que por el camino pues el Gobierno incumpla sus acuerdos de investidura o que pase algo grave, ¿no? En este caso, lamentablemente, el Gobierno está incumpliendo su palabra en algunos en materia de anticorrupción, con imputados de su partido, todavía no ha cumplido con la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil que pide Ciudadanos con las policías autonómicas o con la bajada de IRPF. Estamos encallados, digámoslo así, por un lado porque el Gobierno incumple y por otro porque el PSOE, no olvidemos, tampoco está dispuesto a apoyarlos, ¿no? Por tanto, yo espero que haya presupuestos, espero que haya reformas, que haya nuevos derechos y bajada de impuestos, pero también espero que se cumpla la palabra dada, porque en un acuerdo de investidura quien gobierna tiene que cumplir con los socios de investidura, ¿no? ¿Le preocupa más el resultado que tenga su partido a nivel nacional que lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña? No, mire, yo soy catalán, como todo el mundo sabe, y me siento español, y lo que está pasando en mi tierra me duele en el alma, ¿no? O sea, más allá de lo político, ver a la sociedad catalana rota por la mitad, ver una imagen de Cataluña lamentable en el extranjero, lo que está haciendo Puigdemont está haciendo el ridículo y nos está metiendo a todos los catalanes en ese ridículo, lamentablemente. Yo lo que quiero es que Cataluña funcione, que España funcione y que se acabe toda esta locura del separatismo, pero tengo una mala noticia, que es que eso, lo que el nacionalismo ha hecho en 35 años, no va a dejar de hacerlo en un minuto. España se tiene que tomar en serio, nos tenemos que tomar en serio que el nacionalismo es un adversario de la democracia, de la Constitución, de Europa y de nuestra nación, y por eso yo creo que el futuro de España, y por eso creo que los españoles dicen que van a votar a Ciudadanos muchos, porque nos ven como un partido serio y capaz de darle la batalla al nacionalismo, ¿no? ¿Qué ha cambiado desde que ganasen ustedes las elecciones en Cataluña? En Cataluña no ha cambiado nada, la locura sigue establecida. Lo único que ha cambiado en términos sociales es que por primera vez en 37 años de democracia los constitucionalistas le hemos ganado las elecciones, en este caso Ciudadanos, al separatismo, y eso es una gran noticia, porque el separatismo es verdad que todavía, con la maldita ley electoral, mantiene una mayoría en escaños, pero no tiene mayoría social, ha perdido apoyos, ha perdido escaños, y Ciudadanos ha ganado las elecciones en Cataluña. Eso es un tema no solo simbólico, sino socialmente importante, y Europa entera ha visto que es verdad que el separatismo tiene fuerza, pero que Ciudadanos gana las elecciones, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante lo que ha sucedido en ese sentido, pero en términos políticos, lamentablemente, pues el nacionalismo sigue teniendo, digamos, rehén, políticamente hablando, a una comunidad autónoma que está paralizada y que está paralizando parte de España, ¿no? Vamos con eso. Puigdemont es historia porque bueno, se ha visto casi mensajes de euforia, parece que eso estaba solucionado. Todavía quedan bastantes capítulos, desgraciadamente, de este circo. Yo creo que el tiempo de Puigdemont ya acabó, el show de Puigdemont se ha acabado, el ridículo que está haciendo no debe representar a la sociedad catalana ni española en su conjunto, pero lo que no ha acabado es el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología perversa que lucha contra la igualdad y prefiere la desigualdad, que quiere el egoísmo frente a la solidaridad, que defiende la imposición frente a la libertad y que quiere romper España, y lo dicen abiertamente, ¿no? De hecho, nos han dado un intento de golpe a la democracia y lo hemos tenido que parar con la Constitución en la mano, ¿no? Por tanto, yo no menospreciaría el nacionalismo ni le minusvaloraría. Es la próxima batalla española y europea, sin duda, es frente a populismo y nacionalismo, y Ciudadanos lo tiene muy claro, y creo que por eso hemos ganado las elecciones, ¿no? Si se repitiesen las elecciones en Cataluña, que hay alguna posibilidad de que eso suceda, ¿cree que el resultado sería el mismo? Porque si el resultado fue el que fue, con lo que había pasado en este tiempo, no parece que eso se vaya a modificar. Bueno, yo creo que el resultado no fue exactamente el mismo porque los separatistas perdieron escaños, pero sí que es verdad que la ley electoral, esta ley electoral que el PP y el PSOE se empeñan en mantener igual y que nosotros queremos cambiar, pues no nos da la mayoría. Si la ley electoral fuera justa, hoy Inés Arrimadas podría ser la persona que estuviera encabezando un gobierno en Cataluña de suma, de coalición con el resto de partidos. En cambio,
el sistema electoral le da la posibilidad de hacerlo a los separatistas. Pero dicho eso, yo no estoy pensando en nuevas elecciones, estoy pensando en un gobierno que cumpla la ley, que vuelva a la Constitución y al Estatuto Autonómico y que deje de dividir a la sociedad catalana. Pero me temo que el separatismo, lamentablemente, no va a dejar de ser nacionalista de la noche al día, sino que va a seguir dando la batalla y políticamente nos tenemos que armar para darles la batalla. Pongo dos ejemplos: la educación, los medios de comunicación, son dos ejemplos donde el nacionalismo lo ha copado y España no ha hecho nada. Ha permitido que la educación esté copada por el nacionalismo y no haya un control de la Constitución y de los valores constitucionales, y la televisión pública en Cataluña pues es el nodo, es decir, es un instrumento de propaganda al servicio del separatismo, ¿no? Y escuchábamos incluso que había un pacto también con la Comunidad Valenciana para, si todo iba bien, en primavera, que se pudiese ver TV3 en Valencia y la televisión valenciana se pudiese ver en Cataluña. ¿Usted cree que eso se puede permitir? Hombre, se puede permitir si son televisiones que están dentro de la Constitución. El problema es que la televisión catalana está fuera de la Constitución. De hecho, hay presentadores que queman constituciones en directo y que atacan permanentemente al conjunto españoles. En la propia radio, un día de estos del golpe, pues se despertaron y dijeron: buenos días, estamos en la República Catalana, ¿no? Entonces, claro, si vives en un mundo paralelo con dinero público es muy grave. Y pongo otro ejemplo que ha sucedido, que por cierto le preguntaremos al señor Rajoy este miércoles. ¿Cómo puede ser que el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico, que es dinero de todos los españoles, que ha sido para rescatar a Cataluña de la ruina, para pagar proveedores, para pagar centros de salud, educación, parece que ese dinero puede haber ido al 1 de octubre, al golpe de Estado? Entonces, ¿cómo el Estado permite o puede permitir que se utilice dinero para darle un golpe de Estado, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que desde los gobiernos de España no se haya controlado el dinero público en Cataluña, o no se haya controlado qué contenidos tenían los libros de texto o la televisión pública, ¿no? Luego hablaremos de Montoro. ¿Qué piensa usted cuando un personaje como Piqué, futbolista del Barcelona, dice, con esa influencia que tiene, porque tiene muchos seguidores, que no se han respetado el resultado de las elecciones catalanas? Bueno, en primer término, como demócrata, yo creo en la libertad de opinión y Piqué puede opinar lo que quiera, pero también yo puedo opinar lo contrario que Piqué, ¿no? Y en este caso, paradójicamente, lo que no se ha respetado es la victoria de Ciudadanos. O sea, no a Piqué, a mucha gente se le habrá olvidado que ganó Ciudadanos las elecciones, no las ganó Puigdemont ni Junqueras. Entonces, lo que no es normal, y no he escuchado a ningún separatista quejarse de la ley electoral, lo que no es normal es que en minoría puedas gobernar y en mayoría no puedas gobernar. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por eso Ciudadanos ha propuesto una serie de reuniones con el PSOE, con Podemos, con el PP, para empezar ya de una vez por todas a cambiar esa ley electoral e ir a votar a las siguientes elecciones con un nuevo sistema, ¿no? Pero en todo caso, si algo hay injusto en Cataluña, repito, no es que los separatistas, en este caso los que no cumplen la ley, acaben pagando los juzgados. Lo que es democrático es que se respete la ley. No hay que escoger entre democracia y ley, es que es lo mismo. O sea, la ley y la democracia van de la mano. No hay ninguna democracia que no respete la ley, ningún Estado de Derecho que no respete también los valores democráticos y que pueda hablar de una democracia fuerte, ¿no? ¿Se cree en las encuestas? Hay algunos líderes del PP que dicen es que a Ciudadanos se le perdona absolutamente todo. Bueno, yo me creo las tendencias que hay y los resultados que hemos visto en Cataluña. Cataluña no es una encuesta, son 7,5 millones de españoles que han sido llamados a las urnas. Ciudadanos ha sacado 36 escaños y el Partido Popular 4 y el PSOE 17, entonces, y Podemos 8, creo, 7. Eso no es una encuesta, eso es un resultado electoral, y luego están las encuestas que marcan una tendencia. Las últimas que se han publicado, las nuestras internas, dicen que Ciudadanos opta a ganar las elecciones en España, y eso es una novedad. Desde la UCD, desde el 82 que ganó Felipe González hasta hoy, son ya 35 años, nunca, por primera vez aparece un partido, en este caso, que puede ganarle al bipartidismo. Esa es la gran novedad y hay que ser muy cautos, pero es evidente que es una tendencia de fin de ciclo y de nueva etapa, ¿no? ¿Le favorece a nivel nacional a Ciudadanos que no gobiernen en Cataluña? Porque claro, siempre se habla que la gestión desgasta y da muchísimos más problemas, y ahora mismo, pues bueno, dicen que claro, que cuando uno gobierna, pues sufre mucho más que cuando está en la oposición y no tiene que poner sobre el papel lo que dice. Me parece un poco absurdo, la verdad. Ese es el argumento de los perdedores, ¿no? De quien tiene miedo a la derrota. Yo quiero ganar para gobernar y cambiar España, claro que quiero gobernar. Estoy deseando gobernar para cambiar las cosas en la educación, en la justicia, en la lucha contra la corrupción, en la desigualdad. Y lo mismo en Cataluña. Mire, a mí lo que me hubiera gustado es que Inés Arrimadas fuera la presidenta, que es la que ganó las elecciones, y la ley electoral no nos lo permite. Así que me parece un poco perdedor ese argumento que el PP y el PSOE utilizan a veces, porque la sociedad lo que pide son cambios, y los cambios se hacen desde el gobierno. Así que Ciudadanos, en el último congreso que hicimos el año pasado, decidió dar un paso importante, que es pasar
de llegar a acuerdos de investidura o de gobierno a gobernar. En el 2019 vamos a ver ya gobiernos de Ciudadanos a nivel autonómico, a nivel municipal, y espero que en un futuro a nivel nacional. ¿Usted cree que Mariano Rajoy le ningunea cuando pacta con el PSOE en los temas de Cataluña? No, yo creo que Mariano Rajoy lo que hace es obviar al 1.100.000 catalanes que optaron por Ciudadanos en Cataluña. No se puede dar un paso en Cataluña sin escuchar al partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. Y no se puede dar un paso a nivel nacional sin el partido que te ha hecho presidente de la investidura. El único partido que votó a Mariano Rajoy más allá del PP fue Ciudadanos, y eso sí que es un gesto de generosidad, ¿no? Porque el PP no votó ni ha votado nunca a favor de Ciudadanos, ni el PSOE, y entre ellos, ¿no? Por tanto, creo que nosotros lo que estamos haciendo es trabajar por España, no solo por nuestro partido. Los españoles premian, a mi juicio, a los partidos que trabajamos por nuestro país y no solo por las siglas. Los temas nacionales, como el de Cataluña, no tiene que haber división ni fractura entre constitucionalistas, y sí que es verdad que el PP y el PSOE, para sobrevivir políticamente, a veces ponen incluso en jaque acuerdos de investidura o acuerdos en Cataluña, pero yo de verdad que sigo apoyando que el Gobierno actúe, pero que actúe. Por ejemplo, con el 155 le hemos pedido que haga una serie de cosas. Con el FLA le vamos a pedir a Montoro que controle el dinero de todos y que no vaya a dar un golpe de Estado. Y muchos votantes del PP, me atrevo a decir, tampoco les gusta ver cómo su dinero se destina a dar un golpe de Estado, pero es lo que ha pasado. Entonces hay que pedir explicaciones al Gobierno, ¿no? Están agotadas entonces las relaciones con el Partido Popular. Estamos condenados a entendernos los constitucionalistas para defender España de los golpistas, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Lo que pasa que yo no confundo a mi país con mi partido. Yo prefiero que España funcione, le vaya bien o mal a mi partido, que no pensar solo en mi partido. Para mí, cuando organizamos este partido, cuando montamos esta plataforma, este movimiento civil que es Ciudadanos, lo hicimos para cambiar una serie de cosas en España, ¿no? No para que tuvieras un escaño más, un escaño menos. Pero los partidos, los viejos partidos, han generado una especie de clientelismo en el que lo que hay en juego son muchos puestos de trabajo, muchos asesores, muchos escaños, y yo creo que en este momento hay que pensar más en el bien de tu país y no en tu partido, ¿no? Por tanto, yo sigo pensando que el futuro de España pasa por grandes acuerdos nacionales en temas importantes. Si nosotros ganásemos las elecciones, le tenderíamos la mano a socialistas y a populares para llegar a acuerdos importantes de Estado, no lo vamos a dejar de hacer, y creo que esa es la forma de entender la nueva política en España, que es sumar a los españoles en un nuevo proyecto nacional, ¿no? Vamos a hablar también de Castilla y León, que es donde nos encontramos y donde sobre todo nuestros telespectadores les preocupa. ¿Será Luis Fuentes el candidato de Ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas? Pues eso, en nuestro partido tenemos la sana costumbre de que lo deciden los militantes en primarias, y en primarias en Ciudadanos en 2019 habrá primarias para las elecciones y ahí se decidirá. Pero por suerte no lo decido yo, digo por suerte porque mi compromiso cuando entré en este partido es que los militantes tendrían la palabra para elegir a los candidatos, y así lo vamos a seguir haciendo. Creo que es una sana costumbre, a diferencia de lo que pasa en otros partidos donde pues hay crisis importantes, en algunos casos por no tener democracia interna, ¿no? ¿No cree que los pactos que ha hecho con el Partido Popular, tanto para la investidura como para aprobar esos presupuestos, me refiero aquí en Castilla y León, les puede perjudicar de cara ahora a las elecciones? Bueno, las encuestas dicen justo lo contrario, ¿no? Que es que estamos creciendo muchísimo en Castilla y León, porque seguramente los ciudadanos de Castilla y León valoran un partido que estando en la oposición ha sido responsable. En cambio, al Partido Socialista no le van tan bien las cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que ser responsable incluso cuando no gobiernas es lo que te puede dar precisamente llegar al gobierno. La gente espera que te comportes responsablemente aunque no te beneficie, ¿no? Y en este caso nosotros hemos demostrado, le hemos dado la vuelta a la tortilla, no solo en Castilla y León, en Andalucía, en Madrid, en La Rioja, en Murcia. Allí donde somos decisivos estamos creciendo por encima de la media. Es decir, es mentira eso de que apoyar un presupuesto que no es de tu partido te perjudica, es mentira que llegar a un acuerdo de investidura si es bueno para una región te perjudica. Yo creo que hay que darle la vuelta a eso y que los ciudadanos son más sabios, ¿no? Los ciudadanos saben por sentido común que lo bueno para Castilla y León pues es lo que acaban premiando. Yo creo que Ciudadanos está haciendo un papel importante de estabilidad y de cambios también y reformas que estamos pactando, ¿no? Usted conoce la situación de Castilla y León. Si Juan Vicente Herrera decidiese renunciar e irse, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyar al candidato del Partido Popular para que saliese elegido presidente? Yo creo que las presidencias no se heredan, se ganan en las urnas, ¿no? Y por tanto yo, en este caso, nosotros tenemos un acuerdo con el señor Herrera, pactamos una serie de acuerdos de investidura que estamos ejecutando, algunos se cumplen, otros cuestan más de cumplir, pero ahí estamos peleando para que se cumplan, pero nosotros no podemos legitimar las crisis internas de los demás partidos. Si en el PP hay una crisis interna de liderazgo y se han peleado y están divididos,
no lo va a pagar ni Ciudadanos ni Castilla y León. Por tanto, yo es lo que espero, falta poco, falta un año para que se convoquen las elecciones autonómicas. Yo creo que tiene que acabar la legislatura y que las peleas internas del PP no condicionen la vida diaria de los castellano-leoneses. Y si fuese una crisis, por ejemplo, de gobierno, Guindos se fuese para Bruselas y Juan Vicente Herrera le hiciese el ministro, que yo creo que es distinto, en ese caso, ¿ustedes sí estarían dispuestos a apoyarlo? Pero es que, insisto, la investidura es con un presidente, no con la herencia de un partido. Entonces yo creo que el PP no puede estar pensando en sus crisis internas. Si el PP tiene problemas porque no tiene un gestor que pueda sustituir a De Guindos, pues el problema es del PP, pero no puede trasladarlo a ninguna región, ni a ninguna comunidad autónoma, ni a ningún país, ¿no? Digamos, al gobierno del país. Entonces yo creo que lo importante es la estabilidad, y la estabilidad viene dada de un compromiso. El compromiso de Ciudadanos es con el señor Herrera. Hay una serie de puntos que tiene que cumplir antes de marcharse para dar por finalizada la legislatura, y nosotros, si cumple los puntos, le vamos a seguir apoyando en esos puntos. Pero lo que no nos puede pedir ni a nosotros ni a los castellano-leoneses el Partido Popular es que sus crisis internas las solventemos en un despacho entre partidos políticos. Yo creo que hay que respetar el resultado de las urnas, y además es que queda muy poquito, es que queda un año, ¿no? En 2019, que queda muy poco, va a ser complicado que alguien obtenga mayoría absoluta. ¿Ustedes también estarían dispuestos incluso a pactar con los partidos de izquierda para desbancar al Partido Popular, que lleva 30 años gobernando? ¿O es, Nosotros solo llegamos a acuerdos con partidos constitucionalistas. Yo no considero, ya lo digo, a Podemos un partido constitucionalista. De hecho, ellos tampoco se consideran a sí mismos. Por tanto, hemos llegado a acuerdos con el Partido Conservador en algunos sitios donde ha ganado las elecciones. Hemos llegado a acuerdos en algún sitio también, como Andalucía, con el Partido Socialista, pero no hemos llegado a acuerdos ni con populistas ni con nacionalistas. Ese es nuestro límite, nuestra línea roja, ¿no? Y los españoles lo identifican, saben cuál son nuestro tipo de acuerdo. Ahora bien, yo no puedo predecir ahora el resultado que va a haber en Castilla y León en 2019, ni cuántos escaños va a subir Ciudadanos y crecer, ni cuántos va a bajar el PP o el PSOE. Eso lo decidirán los ciudadanos en 2019, mientras yo me propongo seguir trabajando. Hace poco reuní a la Ejecutiva Nacional en Toledo y les dije a mis compañeros, donde también hay compañeros de Castilla y León, que se dediquen a trabajar cada día por su región, por su ayuntamiento, hasta el último día de la legislatura, que no estén pensando ni en temas electorales ni en primarias, porque lo importante es trabajar por España, ¿no? Muy brevemente, algunos problemas que pensábamos que parece que ahora ya son un problema de Estado, como es el caso de la despoblación. Usted lo decía el otro día, creo que en Teruel, que es una situación parecida a la que tenemos aquí en Castilla y León y en algunas zonas concretas como Soria. ¿Usted cree que se puede luchar contra la despoblación? ¿Tiene alguna fórmula para evitar esta sangría? Bueno, es evidente que hay una tendencia mundial que no vamos a descubrir nosotros ahora, porque evidentemente se está masificando las urbes, las grandes ciudades metropolitanas, y se despoblan algunas zonas. Pero sí que podemos mitigar ese efecto y sí que podemos ayudar a la gente que se quiere quedar, ¿no?, en su pueblo o en su región. Eso, hoy estaba aquí Luis Garicano también, y lo he dicho delante de él, y otro día me reuní con nuestro equipo económico, y les he pedido justamente eso, un plan económico-social estratégico de país, no solo en Teruel, no solo en Soria, o no solo en una provincia o una región, sino en toda España. Uno de los chicos de Cáceres me preguntaba también en la intervención, porque Cáceres también sufre despoblación. Yo creo que la mejor manera de arraigar a alguien en su pueblo, en su ciudad, es tener empleo. Si no tienes trabajo, por mucho que te guste tu tierra, por mucho que te guste tu pueblo, la gente tiene que trabajar y comer y vivir. Por tanto, la mejor manera de frenar la despoblación es generar empleo, atraer empresas, atraer nuevos negocios, nuevos modelos de negocio a estas tierras, ¿no? Y en ese sentido creo que eso es lo que falta a este país. Se ha ido despoblando por una cuestión, digamos, generacional, pero también ha habido, a mi juicio, poca injerencia en el intento de atraer y sobre todo retener empresas que tienen dificultades y que acaban cerrando o marchándose. ¿La ley electoral es injusta porque no le beneficia a Ciudadanos? No, yo creo que la ley electoral tiene que ser lo que dice el artículo 14 de la Constitución, ¿no?, que todos los españoles somos iguales ante la ley y ante la ley electoral también. Por tanto, el debate de la ley electoral que ahora vamos a tener con otros partidos, primero, no puede ser una imposición de ningún partido, tiene que haber mínimo 176 escaños, por tanto, mayoría absoluta, y segundo, tiene que tener en cuenta la realidad territorial del país, pero no puede obviar que los ciudadanos que pagan impuestos no pueden ver cómo su voto va a la basura simplemente por un sistema electoral, ¿no? Y eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cómo hacemos que los votos de los castellano-leoneses valgan igual? Por ejemplo, Ciudadanos, con 200 y pico mil votos en Castilla y León, tuvo un escaño en las generales. O sea, el tercer partido de este país en algunas regiones de España tiene un escaño. ¿Es justo que los votos que van a
a un partido se vayan a la basura. En Cataluña, por ejemplo, le ha pasado al Partido Popular, curiosamente en algunas provincias, que su voto también ha ido a la basura, como le pasó al nuestro en algunos lugares. Por tanto, creo que no es un tema de partidos, es un tema nacional, y yo estoy convencido que la gente que nos está viendo se cree igual que sus conciudadanos, no se cree superior por vivir en una provincia u otra. ¿Y que, por ejemplo, qué les diría a los ciudadanos? Que Soria, por ejemplo, que tienen solamente 3 diputados, ¿qué peso tendrían si el voto fuese igual? Sí. Digamos que prácticamente sería inexistente. Bueno, eso es lo que tenemos que debatir con los demás partidos. Nosotros proponemos un sistema alemán con una lista nacional y con distritos. Y esos distritos, algunos coincidirán con provincias, otros serán más pequeños que la provincia. Pero ese modelo que propone Ciudadanos tiene que ser consensuado. Por tanto, yo soy consciente que con 32 escaños no vamos a imponer nuestro modelo electoral, que es el alemán, o el modelo alemán, y habrá que discutir con Podemos. Podemos, por ejemplo, propone que tenga más peso el voto ciudadano que el voto regional o territorial. Eso está por discutir, pero vaya, yo estoy convencido que vivas donde vivas de España, igual que queremos una tarjeta sanitaria única, igual que queremos una garantía de educación en toda España, también queremos que nuestros votos cuenten, ¿no? Y no nos olvidemos que quien hoy vive en Madrid, en Barcelona, en Soria, en Valencia, en un país del siglo XXI, mañana puede vivir en otro sitio, mañana puede votar en otro sitio, y eso lo estamos viendo, la gente se desplaza, ¿no? Entonces, yo creo que en el siglo XXI lo que importa son los ciudadanos, más que los territorios, y quién paga impuestos y qué obligaciones tienen. Ese es nuestro modelo de España, y creo que hay muchos españoles que lo defienden también. ¿Apoya usted el recorte de 250 millones a las eléctricas que propone el ministro Álvaro Nadal? Bueno, lo que apoyo es un mercado eficiente, y yo creo que el problema de las eléctricas y en general de la energía española es que ha habido cambios y bandazos políticos permanentes, ¿no? El Partido Socialista con Zapatero dio una serie de subvenciones, por ejemplo, en el término de las renovables, luego llegó el PP, las quitó y dio una inseguridad jurídica tremenda, y ese es un ejemplo, pero hay muchos, el de las eléctricas también. A mí lo que me gustaría es no tener que hacer un máster para entender una factura de la luz, porque uno coge la factura de la luz y entre canons, subvenciones, impuestos, se acaba quedando por el camino más de la mitad de la factura, ¿no? Ciudadanos propuso una bajada del impuesto especial sobre la luz que afecta a muchas familias, a muchas empresas, y el PP y el PSOE se opusieron en el Congreso. Pero yo creo que también tenemos que preguntarnos cuántos impuestos cargamos sobre la luz, porque los ciudadanos tienen que olvidar que una parte de esa factura que pagan son impuestos, ¿no? No solo son costes, ¿no? En fin, yo lo que propongo es un mix energético, un mapa energético a 30 años, con un debate nacional serio, no solo de la tarifa de la luz. Las renovables son una oportunidad, pero hay que hacerlo bien, no solo con subvenciones, hay que innovar, hay que mejorar. Y aquí en Castilla y León hay un ejemplo, ¿no?, que es la Comisión de Investigación sobre las Renovables. No puede ser que haya sospechas de corrupción sobre concesiones, sobre modelos energéticos, porque al final la corrupción también llega, en este caso, al campo de la energía, ¿no? Le decía al principio que íbamos a hablar también de Montoro, de abrir la puerta a las quitas de las comunidades autónomas. Me gustaría saber si usted está de acuerdo en que eso exista, si es así, si tiene que ser una quita para todos, y luego los ciudadanos que también estarán diciendo pues que me quiten a mí, porque pagamos IRPFs, IVAs... Yo la verdad que no comparto esa idea de Rajoy ni de Sánchez, ¿no?, de la quita. Yo creo que puede haber refinanciación, puede haber flexibilidad en el pago del déficit de cada comunidad, es decir, adaptarte a la situación. Es verdad que hay comunidades que están en la ruina, que están en el FLA, que están en el Fondo de Liquidez, y para salir de ahí pues tendrán que refinanciar su deuda. Pero los españoles que nos están viendo, en este caso los ciudadanos de Castilla y León, seguro que saben que una cosa es refinanciar tu hipoteca y otra es que te la quiten. Una cosa es que pagues más tiempo y otra es que te quiten tu deuda. Y a los españoles no le quitan ni la deuda del IRPF, ni la cuota de autónomos, ni su hipoteca. Los españoles pagan y cumplen. Por eso sería un mal mensaje para España en general que las comunidades que han cumplido ahora vieran cómo se les perdona la deuda a otras que no han cumplido o no han hecho los deberes, ¿no? Así que yo no soy partidario de eso, yo soy partidario de una refinanciación, un debate del techo de déficit, pero a mí me parece que quitarle la deuda a los que no han cumplido y hacerle cumplir a aquellos que se han apretado el cinturón sería profundamente injusto. La financiación autonómica sigue ahí parada, después de la conferencia de presidentes no se ha avanzado absolutamente nada, cada uno puja por lo suyo. ¿Usted cree que también Castilla y León se le debe de respetar las peculiaridades que tiene, el envejecimiento, la dispersión? Bueno, de hecho ya se respeta y se reconoce, ¿no? El sistema de financiación, el problema que tiene es que es opaco, que hay 4 fondos de compensación en vez de 1, que es lo que tendría que haber, y que las comunidades autónomas a veces no participan de la corresponsabilidad fiscal. Es decir, yo creo que tiene que haber un fondo común para garantizar la sanidad, la educación, la dependencia en toda España. Son derechos
reconocidos a cualquier español por el mero hecho de serlo, pero luego las autonomías pueden decidir si tienen más o menos televisiones públicas o no tienen, si tienen policía autonómica, si tienen más o menos empresas públicas, si suben o bajan el tramo de IRPF. Eso es autonomía. Por tanto, yo soy partidario de un modelo como el alemán, en este caso, que tiene un fondo común y luego autonomía financiera para las comunidades. En Castilla y León es evidente que la dispersión territorial, el envejecimiento, la despoblación hace que algunos costes de servicios sean más altos. No es lo mismo una prestación de un servicio de ambulancia en un ámbito despoblado que en un ámbito poblado. No es lo mismo un colegio rural y dar servicio público de educación en el ámbito rural que en Madrid o Barcelona, ¿no? Dos muy rápidas, aunque son muy difíciles de contestar. Las pensiones, está todo el mundo preocupado. ¿Cuál es su fórmula? No sé si está en la línea de Pedro Sánchez, por ejemplo, de impuestos a la banca, o cuál es la línea que marca usted. A mí me encantaría ser tan ingenuo como para pensar que poniéndole un impuesto a los bancos no van a repercutir en los ahorradores, pero eso es mentira. Los bancos, si les subes la presión impositiva, subirán las comisiones bancarias y encarecerán los créditos. Y al final acabarás perjudicando al que no tiene dinero, o sea, al que tiene menos, y al que ahorra le acabarás metiendo una comisión bancaria más alta, es decir, un pan con unas tortas, que se suele decir, ¿no? Entonces yo no soy partidario de ese tipo de medidas que suenan populares, pero luego acaban siendo muy ineficientes. Sí que creo que hay dos vértices donde hacer la reforma de las pensiones, la natalidad y el modelo laboral. Si tú no recaudas más, si tú no tienes empleo de calidad, la caja seguirá vacía. Si tú tienes mejores empleos y empleos con con salarios más dignos, entonces sí que cotizarás más. Y después la natalidad. Ciudadanos está apostando por la conciliación laboral, por los permisos de paternidad, por la ayuda a las familias que tienen hijos. Es que si no nace más gente, no pagaremos las pensiones del futuro. Por tanto, me da incluso miedo, me preocupa que los viejos partidos se maten políticamente a un debate de subir o no las pensiones y no sean capaces de ir a un debate de fondo del profundo problema que tenemos, ¿no? Y la última, hablábamos antes de las buenas relaciones que tiene con el ministro francés, con Macron. Los dos son liberales. Él ha diseñado una estrategia para adelgazar la administración. No sé si también usted es partidario de adelgazarla, de reducir el número de funcionarios. Ellos creo que hablan de un 2%, o en España el tema de los funcionarios es mejor no tocarlo. No, yo creo que como todo ente, como toda empresa, hay que definir la eficacia, ¿no? Y evidentemente hay funcionarios, estoy hablando de maestros que no sobran, jueces seguramente que hay incluso carencias, o en fin, médicos, profesores, policías. Es decir, yo creo que hay servicios públicos productivos que el ciudadano necesita, pero luego hay duplicidades, luego hay asesores, luego hay burocracia. En España vemos cómo se solapan ayuntamientos, comarcas, diputaciones, autonomías, Estado, Europa. Entonces yo creo que a España le hace falta un plan de quitar la grasa, por decirlo en esos términos, y coger músculo, ¿no? De un plan de ponerse en forma. Y eso sí que lo hemos planteado en Ciudadanos. La gente sabe que hemos planteado, en este caso, la supresión de duplicidades. Hemos propuesto incluso un estudio de todas las duplicidades y burocracia española, que es mucha, y no solo es un coste económico, es un coste de tiempo. Montar una empresa, hacerte autónomo, pagar un impuesto en España cuesta demasiado tiempo, no solo dinero. Así que sí, somos partidarios de una reforma, pero que nadie confunda lo necesario con lo innecesario. A lo mejor hay muchos cargos de duplicidades administrativas o de asesores políticos que se pueden suprimir, pero a lo mejor tenemos que poner más médicos o más profesores. Entonces, no es un debate de funcionarios sí o no, sino dónde está la productividad en la administración pública. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, muchísimas gracias por la entrevista y mucha suerte. Muchas gracias, buenas noches. Y a ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Seguiremos con entrevistas con los responsables de los partidos a nivel nacional en próximas fechas. Hasta entonces, pasen una buena noche.